Qué bueno que está aquí. El sábado tenemos una película muy buena, buen mensaje. Véngase a las 6:30, damos inicio. Domingo 11 de la mañana y 6 de la tarde. El domingo en la noche Dios hizo varios milagros. Aquí está nuestra hermana Reina sana. Nuestro hermano Samuel creo que ya no tiene hinchado el dedo. La esposa del pastor Jeremiah fue sanada. ¿Quién más? José fue sanado también. Así que Dios nos está visitando. Y si usted está conectado, se va a conectar desde Boston, Massachusetts, desde la China, desde Asia, México. Dios le bendiga. Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta noche. Empresas que hoy día son grandes y de prestigio comenzaron con una idea o una visión, con muchas ganas de salir adelante. Pero sabemos que no solo se necesita una idea, una visión, ganas. No es suficiente. Se necesita, míreme la mano, dinero. Si no hay dinero, no se puede comenzar un negocio, un proyecto, por muy bonito que sea. No sé cómo se llama ese programa donde llegan a personas que están haciendo nuevos proyectos, pero hay inversionistas ahí sentados, ellos presentan su producto y le dice en cuánto lo piensas vender, y si les parece el producto, dice te ayudamos, y les dan una cantidad de dinero grande. Aquí es donde muchas personas que tienen visión, que tienen una idea, que tienen proyectos, están en busca de inversionistas. En Cobán, estuvimos en Guatemala, y yo estuve buscando inversionistas. Le hablé a un amigo, le dije, tengo esta idea, aquí no hay, puede funcionar, yo conozco el tema, de qué se trata. Pero él tenía otros negocios también, una pizzería, tenía otras cosas y no se animó. Le hablé a alguien más y estuve buscando inversionistas hasta que se abrió una puerta y conseguí cierta cantidad de dinero en Cobán y pusimos una lavandería y una venta de repuestos de refrigeración. Y así, teníamos la idea, pero sin dinero. Alguien tuvo que ser el que invirtió y eso nos ayudó. Y hay una frase que aparece en las redes sociales o en la televisión, no sé si aquí, pero dice: el dinero no crece en árboles, crece en Amazon. Invierte. Y es un anuncio que estuvo muy fuerte un par de años atrás, no sé si ahora, pero ahora también la Coca-Cola está invitando que empiece con $250, la Pepsi, Tigo, Claro, empresas que están invitando a la gente a que inviertan su dinero con ellos para ganar dinero. Ellos dicen, invierte una pequeña cantidad de dinero y se va a multiplicar. Está de moda la criptomoneda. ¿Cuántos dicen amén? La criptomoneda, el Bitcoin aquí. El presidente Bukele ha innovado esto. Usted puede comprar con esta criptomoneda que tiene muchas ventajas. Es llamada moneda virtual o criptodivisas. Es dinero digital, todo en línea, todo ha cambiado. Y la gente está invirtiendo su dinero. Hay buenos testimonios de personas que han invertido su dinero de esta forma y han obtenido buenas ganancias. Lo que más dicen los financistas o los inversionistas, que lo que conviene seguir invirtiendo es en el oro. Los que tienen mucho oro tienen un poder. Por eso es que así es que se puede calcular el valor de la moneda en los países. Depende cuánto oro tengan acumulado. El oro es algo que vale la pena invertir, ¿verdad? Otro de los factores que recomiendan es invertir en propiedades, en terreno, en tierra. Eso produce ganancias.
La gente quiere invertir donde va a ganar. ¿Cuántos dicen amén? No donde va a perder. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? En el Evangelio, en el reino de Dios, la Biblia nos menciona a varias personas, hombres y mujeres, familias que invirtieron de lo suyo, o sea, invirtieron su dinero, sus bienes, su tiempo y hasta su vida por el reino, para Dios, y tuvieron muchas bendiciones incomparables. Entonces vamos a leer nuestro texto. Acompáñeme al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos 4, 32 al 37. Hechos capítulo 4, 32 al 37. ¿Ya lo tiene? Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Vamos a leer lo que dicen estos versículos. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a orar. Padre, yo te pido que unjas mis labios para predicar tu palabra, pero unge los oídos de tu pueblo presente y los que van a escuchar por internet, que tu palabra sea revelada, entendida y puesta por obra. No queremos palabra de hombre, queremos palabra de Dios que transforma, que cambia vidas, que bendice, Señor. Espíritu Santo, tócanos y ayúdanos en esta noche. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Quiero predicar este mensaje, este sermón que yo le titulé Inversionistas. Inversionistas. Y quiero ver en primer lugar, nada nos llevamos al morir. Nada nos llevamos. Todos hemos dicho o escuchado la frase: cuando me muera nada me voy a poder llevar. ¿Cuántos dicen amén? Nada te vas a llevar, le dicen. Nada nos llevaremos al morir. Se está refiriendo a las cosas materiales, se está refiriendo al dinero, a las posesiones, a las joyas, a las cosas, vehículos, títulos, trofeos, medallas. Hay algunos narcotraficantes que se ha visto que los entierran con todo y vehículos y todo lo que ellos tenían. ¿No ha visto usted en las redes? Es una locura. Ellos dicen: entiérrenme con mi carro, con mi troca, le dicen, con mis cosas, así quiero. Y lo han hecho. Es una locura. Pero la verdad es que nada se puede llevar uno. Piensa uno, pero nada nos vamos a llevar. Ni sus mejores tenis se van a podrir ahí. Tenemos la reconocida petición que hizo Alejandro Magno antes de morir. Si usted ha leído un poco de historia, de cultura, Alejandro Magno es muy reconocido. Este hombre antes de morir hizo 3 peticiones. 3 cosas solicitó que hicieran. Número 1, que su ataúd tuviera 2 agujeros para llevar sus manos a la vista de todos. Número 2, 4 de los mejores médicos tenían que llevar cargado su ataúd rumbo al cementerio. Los 4 mejores médicos. Y número 3, que todas sus riquezas, tesoros fueran repartidas por el camino al momento de ir al cementerio. Que todo lo fueran dejando en el camino, regalándolo. Esas 3 cosas pidió Alejandro Magno. Este hombre conquistó el mundo en su tiempo, un hombre poderoso, muy rico, poderoso.
Y muchos empezaron a inquietarse. ¿Por qué hizo esa solicitud? ¿Por qué? Porque dijo este hombre, nada nos llevaremos al morir. Por eso es que yo quiero que vean que yo no llevo nada en mis manos cuando ya esté muerto. Que vean mis manos. Tengo mucho, pero ahora no llevo nada cuando esté muerto. Número 2, que entienda la gente que ni los mejores médicos y la ciencia pueden con la muerte. Tocó. ¿Cuántos dicen amén? Solo Dios puede hacer algo así, de dar vida. Y número 3, todas nuestras posesiones, riquezas, todo se queda aquí. Un mensaje muy tremendo, porque nada nos vamos a llevar. La cruda realidad es que nosotros pensamos, o gente puede pensar que sí se puede llevar algo, como aquella abuelita que siempre menciono, que ya estaba muerta y se murió en su cama y se murió así, pero bien agarrada, una carterita, una bolsita donde tenía sus joyas, todo lo de oro, todo lo más preciado. Ella ya estaba muerta y ella no quería soltarlo, no se lo quería dar a los nietos, a los hijos, a nadie. Ella dijo, es mío y me lo llevo. Y se murió. ¿Y ahora qué hacemos? Porque cuando alguien muere se pone todo tieso, ¿verdad? No le podían abrir las manos porque ella tenía agarrado. Y dijo alguien, ya sé qué vamos a hacer. Tráiganme una tijera, dijo. Y le consiguieron una tijera y le cortaron. Y se quedó ella solo con los agarradores de su bolsita y se repartieron todo. Nada nos vamos a llevar. La gente piensa que se va a llevar algo, así que si usted había pensado así, mejor no lo haga. Se lo van a quedar de todos modos. Pensamos, nosotros decimos mi casa, decimos mi carro, mi esposa, mis hijos, mi negocio, mis estudios, pero realmente nada nos vamos a llevar. Por eso dice el versículo 32 de nuestro texto, pero en la traducción lenguaje actual, se lo voy a leer, dice: todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Esto era lo que pensaban, vivían la iglesia primitiva. Algo tremendo. Ellos estaban conscientes que cuando iban a morir nada se iban a llevar. Muchos hermanos de la iglesia primitiva habían perdido su trabajo. Muchos habían perdido su negocio, sus posesiones a causa de su fe. Era la dispensación, los estaban persiguiendo. Si eran cristianos, les quitaban todo, los metían en la cárcel, les quitaban el negocio, ya no podían trabajar porque ahora creían en Jesús. Entonces había necesidad y los que tenían traían lo que era de ellos y decía, aquí está, repártanlo. Eso era lo que tenían en la mente. Esta convicción o esta manera de pensar y de sentir solo puede venir a los cristianos a través del Espíritu Santo, porque por naturaleza el ser humano es materialista. Nos gusta lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Desde pequeñitos se aferran a un juguete nuevo y no lo sueltan, va. Se duermen con ese juguete porque no lo quieren compartir con nadie. O sea, nos aferramos a las cosas y el ser humano es así. Pero cuando nosotros entendemos que nada nos vamos a llevar, si nos toca luego o más después, no importa, todo se va a quedar. Una mente carnal es egoísta y solo piensa en su beneficio, en su bienestar. Tiene el espíritu de yo-yo. ¿Sí conoce cuál es el espíritu de yo-yo, verdad? Yo. Primero yo, después yo y por último yo. O cuando toca repartir pastel y usted es el cumpleañero, reparte un pedacito pequeño a los demás y usted le queda el más grande. O si no, como el otro, dos para ti, 5 para mí. 2 para ti, 6 para mí. Por naturaleza. Nuestro texto, hermano, que leímos para la ofrenda dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Estamos hablando de una dependencia total a lo material. Porque hay gente que si no tiene aunque sea $10, se siente triste, deprimido. Y mañana, ¿y qué hago? Solo tengo 10. Y están buscándose el dinero y empiezan a preocuparse y empiezan a angustiarse. Hay una dependencia total a lo material.
Pero el pensamiento y el sentir de Dios de una persona es lo que Job declaró. Job capítulo 1, versículo 21, acompáñeme. Antes de Salmos encuentra Job, capítulo 1, versículo 21. Job capítulo 1, versículo 21. Estas palabras son poderosas. Es un hombre que tuvo mucho dinero, muchas riquezas, rico. Y este hombre, cuando se queda sin nada, dice estas palabras. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué pensamiento más poderoso. Un día lo tuvo todo, mucho ganado, mucha riqueza, mucha gente trabajando para él, pero un día se queda, de un día para otro lo pierde todo. Él no se amarga, no se angustia, no habla en contra de Dios. Él está consciente que vino sin nada y que un día se va a ir sin nada. Ese es un buen pensamiento. La otra parte fundamental es que Dios sí es dueño de todo y que nosotros no somos dueños ni de nuestra propia vida. En la antigüedad, algunas tribus tenían la creencia que hay vida después de la muerte, lo cual es cierto bíblicamente, pero ellos tenían el concepto o ellos le encargaban a sus familiares que cuando ellos murieran le decían: mira, si yo muero primero, te encargo algo, por favor, méteme en mi ataúd, mis fotos, mi ropa, mis joyas, te lo encargo por favor, que no se te olvide, porque lo voy a necesitar cuando yo vuelva a la otra vida. Y así lo hacían. Por eso es que los arqueólogos que andan excavando la tierra se han encontrado con ataúdes y cuando los abren encuentran joyas, encuentran de todo. Es que no se lo pueden llevar aunque ellos piensen. Por eso dice 1 Timoteo capítulo 6, 7, el pasaje que leímos para la ofrenda, solo el versículo 7, 1 Timoteo 6, 7 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada nos vamos a llevar. ¿Cuántos dicen amén? Nada. Por eso aquel dicho, ¿verdad? Lo comido es lo seguro. Eso sí, nadie se los va a quitar. Quiero hablar en segundo lugar, desprendimiento material. Desprendimiento material. El materialismo hace que una persona llegue a valorar más lo material que a una persona. ¿Sí? A su prójimo. Hace que valore más a algo material que a su propia familia. Fue el caso del criado de Eliseo, Giezi. En su necesidad quiso más o le dio más valor a 2 talentos de plata, 2 vestidos nuevos, que al llamado de Dios para él. Él tenía que ser el sucesor del profeta Eliseo, pero él tenía un problema con el materialismo. No sé qué tanta necesidad tenía este criado de Eliseo, pero él tomó algo que no era suyo, lo escondió. Lo material fue más fuerte que lo que Dios le quería dar. Y eso a veces es el pan el pan diario del ser humano. Tal fue el caso de Judas Iscariote. ¿Cuántos se acuerdan de Judas Iscariote? Judas Iscariote es famoso. Judas Iscariote tenía problemas con el materialismo, con el dinero. Amó más las 30 piezas de plata que a su mismo maestro. Y sabemos cómo terminó. El profeta Balaam también le ganó el materialismo, torció su corazón, se desvió del propósito de Dios. Y conocemos la historia en Números capítulo 23, en su tiempo libre lo puede leer. Tenemos en nuestro texto de Hechos a una iglesia que está comenzando con cristianos que son desprendidos de lo material. No les costaba soltar las cosas. No decían mío, es que no, es que me duele, es que me costó. Eran desprendidos, soltaban las cosas a tal punto que si había necesidad en la iglesia,
si sus hermanos tenían necesidad, vendían sus heredades, vendían sus casas. Tal vez tenían varias casas, pero aquí hay algo poderoso, que había un hombre que leímos en el texto, José, por sobrenombre Bernabé, tenía solamente una heredad y la vendió. ¿Por qué la vendió? Porque había necesidad. Este hombre vendió su única heredad, posiblemente el abuelo, sus padres, quizás era un terreno que venía de generación en generación, ahí te lo encargamos, esto es para la familia, eso se lo vas a dar a tus hijos y tus hijos a los nietos. Pero este hombre, cuando ve una necesidad, se desprende de lo material, lo comparte. Por eso es que estamos viendo en segundo lugar desprendimiento material. ¿Se desprendería usted de sus mejores zapatos para regalárselo a alguien? Honestamente, ¿se los daría? ¿Se desprendería usted de algo material al ver la necesidad? ¿O vamos a las cachadas? Aquí hay algo, aquí está, pero esto es mío. Este hombre Bernabé, por causa del reino del Señor, de la iglesia, hizo algo poderoso. Vamos a leerlo otra vez, Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37. Hechos capítulo 4, versículo 36 al 37. ¿Cuántos ya lo tienen? Dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Era desprendido de las cosas materiales, ¿sí o no? Pero si seguimos leyendo, ¿qué dice en el capítulo 5 Ananías y Zafira? Si usted lee los 11 versículos, se lo voy a parafrasear. Ellos, cuando ven que José hizo algo así, dijo: nosotros también, ¿por qué no vendemos aquel terreno que ya casi ni lo visitamos, que no nos gusta? Vamos a suponer, venden el terreno, pero cuando ya tienen el dinero en la mano dicen: es mucho dinero. ¿Qué va a hacer Pedro y Juan con tanto dinero? Les empezó a doler, o sea, tenían problemas para soltar lo que habían dicho que iban a dar. Y ellos no dan el dinero completo, sino que toman una parte y solo dieron una parte. ¿Qué pasó con ellos? Dios les quitó la vida, porque el materialismo era fuerte en ellos. Por eso, de ser desprendido de las cosas materiales es saludable, es saludable. Uno de los líderes en México, a lo mejor usted lo conoce, de hecho va a estar en Honduras en el rally, el pastor Salvador Prieto. En sus inicios, cuando él estaba recién salvo, vio una necesidad en la iglesia. ¿Y sabe qué hizo el pastor Salvador Prieto cuando estaba recién salvo? Llevó las llaves de su casa y los papeles de su casa y los entregó para que lo vendieran. Vendieron la casa y suplieron la necesidad de la iglesia. Desprendimiento material. Ahora el pastor Salvador Prieto es uno de los líderes de México, es alguien reconocido, Dios lo ha bendecido. ¿Qué nivel? ¿Cuántos dicen amén? Regalar su casa. Si a veces no queremos regalar una chumpa, un suéter, algo pequeño. Es una locura para la mente humana. ¿Cómo que regalaste tu casa para la iglesia? Si ellos tienen, la gente tiene el concepto de que las iglesias tienen dinero, pero había una necesidad. En nuestro texto había necesidad. Gente se está desprendiendo de sus cosas para ayudar, y eso trajo un avivamiento. Yo le puedo decir que es gente que ha aprendido a no ser aferrada a las cosas materiales. Personalmente yo le he contado que tenía un carro, mi primer carro,
Era lo que yo tenía de mayor valor materialmente hablando. Lo que yo tenía de mayor valor en ese tiempo era mi carro. Creo que me costó en ese tiempo 11,000 quetzales, 12,000 quetzales en ese tiempo. Estoy hablando ya de como 22 años. Estamos hablando que era un carro de agencia, me lo vendieron porque fue un milagro. Ese mi carro, tengo fotos ahí, mi esposa suspira, ay, y nos acordamos porque fuimos aquí, fuimos allá. Pero un día Dios me lo pidió, me dijo que lo soltara y se lo diera a alguien. Porque decirle a alguien que lo haga es fácil, va. Pero cuando nos toca a nosotros, cuando Dios nos dice a nosotros, quiero que des esto, quiero que sueltes eso, no es fácil, no fue fácil. Ese reto de Dios para mí no fue fácil, pero lo hice, ya le he contado en otras ocasiones con más detalle. Pero yo regalé mi primer carro y me quedé sin nada, me quedé a pie. No era porque tenía un pick-up, no era porque perdía una moto ni bicicleta, me quedé a pie. Y yo tenía que ir a sacar trabajo, llevaba gente para la familia, nos quedamos a pie. Me desprendí de mi carro, de lo material. Bernabé, el que está aquí en nuestro texto, fue aquel discípulo poderoso en la palabra y en hechos, el cual su propia gente lo mató. Fue el primer mártir de la iglesia. El Señor recompensa con algo más valioso que algo material. Es necesario, es importante que nosotros tengamos ese concepto. Dios nos va a confiar cosas más grandes, cosas de mucho más valor que lo que nosotros vamos a soltar. ¿De veras? Dios nos va a confiar cosas más grandes. Quiero hablar por último en esta noche, invirtiendo en el reino de Dios, porque el sermón se llama Inversionistas. Ya vimos el primer punto que se llama Nada nos llevamos al morir. Número 2, desprendimiento material. Y quiero que veamos por último, invirtiendo en el reino de Dios. El mundo está invirtiendo en Amazon, en Claro, en Tigo, en todo. Muchos pierden dinero, muchos pierden tiempo, muchos les está yendo bien. Pero esta noche Dios nos está retando a que invirtamos, pero en el reino de Dios. Es lo más seguro que podemos hacer. Dice Hechos capítulo 2, retroceda unas páginas, Hechos capítulo 2, 43 al 47. Hechos 2, 43 al 47. El encabezado dice, la vida de los primeros cristianos. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí está pasando algo poderoso, milagroso, favor de Dios. La gente se gozaba, tenían compañerismo. Dios estaba contento con ellos estaban contentos. Ellos habían aprendido a invertir en la obra de Dios, en el reino de Dios. Parece una verdadera locura lo que hacían estos cristianos, ¿sí o no? Era una locura, pero se convirtieron en inversionistas del reino de los cielos. Y la recompensa Dios la da, y Dios recompensa de una manera poderosa. De veras, Dios no se queda con nada, hermano. Esto desató un mover poderoso de Dios. Aquí en nuestro versículo lo vemos. Empezó a ocurrir un avivamiento histórico. Tenían favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y eso es poderoso, mi hermano. Una iglesia con cristianos tacaños no va a crecer, hermano.
Pero estamos viendo que últimamente en estos meses nos está visitando gente está viniendo, y eso es lo que estaba pasando aquí. Pero los cristianos habían aprendido a ser generosos, desprendidos de las cosas materiales, empezaron a invertir en el reino de Dios, y Dios empezó a visitarlos. La Biblia nos da un listado de mujeres que invirtieron en el reino de Dios. Yo no sé, pero lo he visto, y muchos dicen que parece que las mujeres son más generosas que los hombres. ¿Qué dice usted? ¿Aquí en El Salvador será? Dicen que los hombres son más tacaños. Parece que son de la banda del recodo o del recodito. Son duros para dar. No son como aquella película, Duro de Matar. Muchos son duros de dar o duros para dar. Pero vamos a ver algunos ejemplos. Lucas capítulo 8, Evangelio de Lucas 8, del 1 al 3. Yo he conocido personalmente, como cristiano y como pastor, a mujeres que mis respetos, mujeres que lo dejan a uno sorprendido, generosas, liberales. Hasta el día de hoy yo conozco y sigo viendo esas mujeres. Tremendas mujeres. Y aquí en la Biblia vamos a ver un ejemplo. Lucas capítulo 8, 1 al 3 dice, ¿cómo dice en el encabezado? Mujeres que sirven a Jesús. ¿Cómo le sirven? Leamos. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, o sea, los 12 discípulos. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Cómo servían estas mujeres a Jesús? Con sus bienes, con su dinero. Por eso es que hay varios ejemplos. La mujer que quebró aquel perfume de nardo puro, la que ungió los pies del Señor. Ejemplos, hermano, hermana, de mujeres que invirtieron en el reino de Dios. Qué bendición eran estas mujeres para Jesús, para el ministerio de Jesús. Tenían gratitud, tenían fe, y ellas decidieron servir al Señor con sus bienes, con lo que tenían. En Cobán conocí a varias mujeres de este calibre. Invirtieron y siguen invirtiendo. Qué bendición tener mujeres así en las iglesias, que invierten. También la Biblia nos da otro ejemplo de lo que es invertir en la obra de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, 8 al 17. Vámonos al Antiguo Testamento. En segundo libro de Reyes. Capítulo 4, del 8 al 17. Cuando lo tenga, diga amén. Ya lo tiene, qué bueno, gloria a Dios. Dice así. Segundo libro de Reyes 4, 8 al 17. Dice de la siguiente manera. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer. Se aventaba unas pupusas revueltas. El 9 dice, y ella dijo a su marido, fíjese, ella le dice a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey? ¿Que hable con Bukele? ¿O al general del ejército? Y él respondió, yo habito en medio de mi pueblo,
Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Esta mujer invirtió para un hombre de Dios, para la obra de Dios, y vemos cómo Dios la recompensa. Es que Dios recompensa y de una manera poderosa. Ella no podía tener hijos, tenía dinero, tenía bienes, pero no tenía hijos. Y los que tienen un montón de hijos, un chorro de hijos, decimos allá, no tienen dinero. ¿Cómo en la vida va? Y ella que tenía mucho dinero, no tenía hijos. Así pasa. Pero Dios vio a esta mujer y Dios hizo un milagro, le dio un hijo. Invertir en el reino de Dios, hermano, es lo mejor que podemos hacer. Lo que se hace para su obra, Dios lo recompensa grandemente. No es tanto la cantidad, sino más bien la obediencia, la fe y el desprendimiento material. Eso hará que con mucho o con poco invirtamos en lo celestial. ¿Cuánto dio la vida pobre cuando Jesús estaba ahí sentado, cuando estaban dando las ofrendas? ¿Cuánto dio la vida pobre? 2 blancas. Vamos a decir 2 centavos de dólar. La moneda de menor valor. Era todo lo que tenía. Y a la hora de la ofrenda, esta viuda sacó sus 2 centavos y los depositó. Venían gente de dinero, echaba $100, $50, $20, $10. Pero el Señor llamó a los discípulos, vengan, quiero enseñarles algo. Ven aquella viuda, esta echó más que todos. No, pero si solo echó 2 centavos. Sí, pero ella dio todo su sustento. Ellos dieron de lo que les sobraba. Esta mujer, la Biblia no dice, pero seguro que Dios hizo milagros para ella. Cuando llegó a casa, posiblemente tenía una gran despensa. Cuando llegó a casa, quizás alguien la bendijo, porque Dios es así. Mujeres que se desprenden, que invierten. Vamos a leer otro caso, primer libro de Reyes. Ahora, primer libro de Reyes, estamos en el segundo. Otro ejemplo de otra mujer, primer libro de Reyes, 17, 8 al 16. ¿Cuántos ya lo tiene? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Ponga atención lo que ella tiene. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella y su casa, ¿cuántos días? Muchos días. Y el 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Cuántos días? Muchos días, eran 3 años y medio. 3 años y medio de que no iba a la despensa, que no iba al súper. 3 años y medio. Imagínense que no se acababa el gas. Nunca en 3 años y medio mandó a comprar el cilindro de gas.
3 años y medio. ¿Cuánto invirtió ella para recibir un milagro de 3 años y medio? Un poquito de harina y un poquito de aceite. Invertir en el reino de Dios produce milagros. No es que estemos comprando milagros, no. Esta mujer fue retada a creer, a obedecer lo que Dios estaba mandándole a decir. Dios ya le había dicho a ella, porque dice: yo le he dado allí orden a una viuda que te sustente. O sea, Dios ya le había dado un sueño, Dios le había dado palabra. Llega el profeta, ella está batallando porque no es fácil. ¿Cuántos dicen amén? Tiene un poquito, la última comida para ella y para su hijo, y es todo, y van a morir. Y ahora Dios le dice: quiero que se lo des a ese hombre barbudo, sudado, con cara de hambre. Dáselo. No es fácil. Pero ella obedeció, soltó, y Dios hizo un milagro. Dios nos está retando a invertir en su reino, en su obra, en esta iglesia, sea con mucho o con poco, pero que lo hagamos con fe, con obediencia, con gratitud. Nuestro ministerio, hermano, esta iglesia se ve marcada por la providencia de Dios. Dios nos ha, mire, esa batería, Dios la proveyó, ¿sí o no? Usó a unas mujeres. Nosotros no teníamos batería. Dios usó unas mujeres. En Cobán también llegó una mujer: pastor, ¿cuánto vale una guitarra eléctrica? Y yo le dije: bueno, más o menos tanto. Al otro servicio ella trajo, no sé si un cheque o el efectivo para la guitarra. Inmediatamente la fui a comprar. Esta consola de 16, 12 canales, 16, 12 dice aquí, no teníamos. ¿Cuántos dicen amén? Dios la va a proveer. ¿Qué pasó? Otra mujer dijo: cómprela. El proyector. ¿Qué más? Una de las bocinas, los ventiladores. El teclado. El teclado, Dios a un hombre de Cobán le habló y se lo regaló a mi hija Daniela cuando nos venimos para acá. Esta gente, estos hermanos, hermanas que han invertido así, están bendecidos. Dios se mueve para ellos. Ellos no están comprando milagros, pero Dios está al pendiente de esos corazones generosos. Y Dios nos ha visitado, nos sigue visitando, hermano. Ya vamos a tener un evento, vamos a tener a uno de los líderes de México. Necesitamos nosotros participar en el boleto de avión, conseguirle un hotel digno, darle una ofrenda de amor, atenderlo. Y yo sé que Dios nos va a ayudar, porque Dios va a despertar corazones de hombres y mujeres que van a decir: bueno, voy a invertir, me voy a deshacer de esto, lo voy a vender y voy a echar el dinero en un sobre y voy a decir: para el avivamiento. ¿Qué será lo que le está haciendo ojitos a usted que tiene que vender? Si es que Dios le está hablando, si no, no hay problema. Pero nuestra iglesia, hermano, está marcada por la providencia de Dios. Milagros económicos hemos visto milagros económicos poderosos. Tiene mucho que ver lo que nosotros estamos invirtiendo, hermano. ¿Quiere que Dios se mueva para usted? ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es: ¿qué tanto está invirtiendo? Lucas capítulo 18, el último pasaje bíblico. De todas maneras está lloviendo. Lucas capítulo 18, del 18 al 30, vamos a leer. Aquí hay un ejemplo, por eso dicen que los hombres son más tacaños, pero quiera Dios que no en esta iglesia. Que los hombres también suelten, hermano. Lucas 18, del 18 al 30, ¿cuántos ya lo tienen? Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre.
Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro. ¿En dónde? En el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Los discípulos aprendieron también a desprenderse. La gente había aprendido. Y quiera Dios que usted y yo entendamos, mi hermano, que si Dios decide llamarnos a cuentas esta noche, ¿a quién le va a quedar todo el dinero que tiene en el banco? Lo que tiene debajo del colchón vale más que le diga a alguien de confianza, mira, aquí tengo guardado estos $5,000, ahí te encargo. Porque si no, dice usted, los de la basura se lo van a llevar y a alguien más lo va a gozar, porque ha pasado. Hay videos ahí en internet donde han demolido casas y a alguien se le ocurrió meter todo su dinero en una puerta de madera que adentro, y ahí estaba todo el dinero. Gente ha pensado, eso va a ser mío, lo retienen, lo guardan, pero la Biblia dice que vienen a pobreza. Inversionistas, cristianos que invierten en la obra de Dios siempre van a ser bendecidos. Siempre Dios se va a mover para ellos, Dios los va a visitar, Dios va a hacer un milagro, Dios va a hacer otro milagro, otro milagro. Y Eliseo le pregunta, ¿qué es lo que necesitas? Yo le pedí a Dios una camioneta, ¿sí o no? Está ahí afuera, de 7 pasajeros, ahí está. ¿Qué necesita usted? La pregunta es, ¿está invirtiendo o tenemos que leerle toda la Biblia para sacarle una cora? ¿O tenemos que buscar ilustraciones para tocar su corazón y que suelte $1? Los que invierten en la obra de Dios, en la iglesia, en su reino, son bendecidos. Nunca les falta, y si les falta, Dios provee, Dios toca corazones. Y es como en este día Dios me sorprendió a mí. Yo no me lo esperaba. Vine a la oración en la mañana y le dije, Señor, tú sabes que necesitamos finanzas para los eventos. Yo necesito finanzas para esto, Señor. Sé que tienes poder, provee, Dios abre puertas, ayúdanos. Por fe nosotros nos hemos hecho muchas cosas y las vamos a seguir haciendo. Y cuando hay inversionistas en las iglesias, seguro que Dios se va a mover para usted y para la iglesia. Dios nos va a dar un avivamiento poderoso. Vamos a tener recursos, vamos a tener muchas cosas. Dios se va a mover para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Invierta en el reino de Dios. Cierre sus ojos en reverencia a Dios y respeto a su hermano y a su hermana por unos momentos, con sus ojos cerrados. Yo he visto a Dios moverse para mí, para mi familia y para la iglesia. He visto cómo Dios se ha movido. Pero también quiero decirle que Dios me ha retado a mí personalmente a soltar, a invertir, a desprenderme de las cosas materiales. Y muchas personas no lo han hecho.
Y Dios es un caballero porque no es a la fuerza. Los versículos que leímos, ninguno fue forzado, fue retado o retada por Dios. ¿Qué tan bendecido, bendecida quiere estar usted? ¿Qué es lo que necesita usted? ¿Qué milagro necesita o qué quiere que Dios haga para usted? Si tan solo logramos entender que nada nos vamos a llevar de este mundo, que desnudos venimos y así nos vamos a ir, que si aprendemos a tener un estilo de vida de desprendimiento material, no nos va a costar cuando Dios nos pida algo. Dios retó a Abraham, no a que diera su carro, su casa, no a que diera su dinero. Usted sabe muy bien que lo que Dios le pidió a Abraham fue a su hijo, lo que más quería. No era nada material. Fue una prueba muy grande y Abraham la superó. Pero muchos cristianos dentro de las iglesias no superan los retos de Dios. Todo el que invierte en el reino de Dios, yo sé que los cristianos que hemos entendido a Dios, su palabra, diezmamos, no batallamos para dar nuestro diezmo, ofrendamos, nos hemos metido a promesas económicas para la iglesia, pero hay veces donde Dios nos reta a hacer algo más allá, algo que nos pone a prueba, algo que no es fácil. Para la mujer, lo poquito que tenía, el aceite y la harina, no fue fácil soltarlo, pero cuando lo hizo, 3 años y medio, Dios la bendijo. Y si Dios ha estado hablando, yo he estado viniendo a orar en las mañanas aquí antes de los servicios diciendo: Dios, necesitamos finanzas. Dios, sé que puedes abrir las ventanas de los cielos, ocupamos finanzas para hacer tu obra. Dios, necesitamos hacer el altar. Señor, necesitamos extendernos un poco más. Dios, necesitamos una guitarra eléctrica, necesitamos un bajo. Señor, necesitamos esto. Dios, sé que tú lo vas a hacer, sé que hay corazones. Y si Dios ha estado hablándole, entonces Dios está confirmándole. No son inventos suyos, no es el diablo, no son emociones, es Dios diciéndole: invierte en mi reino, invierte en mi iglesia, porque lo que Dios quiere es bendecirle. En esta noche he predicado un sermón sobre inversionistas, pero si usted está aquí y a lo mejor no comprendió todo, y usted escuchó de invertir, la salvación es gratis, no cobramos, nadie puede cobrarle, es gratis. Jesús pagó con su sangre en la cruz del Calvario para su salvación y para su sanidad. Lo único que tiene que hacer es creer, abrir su corazón y decir: aquí está mi vida, yo quiero conocer a ese Dios que predican, quiero que sea real para mí, yo quiero experimentar el perdón de mis pecados y quiero nacer de nuevo. Usted está aquí y dice: yo quiero recibir a Jesús, nunca lo he recibido. Sí, conozco que hay un Dios, he escuchado de Cristo, pero no lo he experimentado en mi vida. Mi nombre no está escrito en el libro de la vida. Si yo muero, no sé a dónde va a ir mi alma esta noche. Levantaría su mano y nos deja orar por usted. Dice: yo quiero entregarle mi vida a Jesús, quiero que Dios bendiga mi vida, quiero que Él cambie mi vida, quiero una vida mejor. Cristo la tiene para usted, esa vida mejor. Levantaría su mano alguien aquí y dice: yo quiero recibir a Jesús, quiero que perdone mis pecados, quiero que cambie mi vida. O tal vez usted un tiempo estuvo en la iglesia, en sus caminos, sabe de lo que estamos hablando, se alejó por una u otra razón, Dios lo sabe, usted lo sabe, pero hoy Dios le trajo y dice: venid luego y estemos a cuentas. Dios le quiere dar otra oportunidad. Dios es grande en misericordia y tardo para la ira. ¿Le gustaría empezar de nuevo? ¿Le gustaría decir: Dios, aquí estoy una vez más, como el hijo pródigo? Usted se alejó, pero hoy quiere regresar a casa, regresar a Dios. ¿Levantaría su mano? ¿Alguien aquí? Gloria a Dios. Mi hermano y mi hermana, cuando yo no era salvo,
yo hablé pestes de las iglesias y de los pastores. Yo decía, los pastores son ladrones, hay en la iglesia solo pistos son, le roban el dinero a la gente. Y yo recuerdo que decía todo eso. Pero ¿sabe por qué lo decía? Porque otros lo decían. Yo no sabía nada. Decía porque otros lo decían. Pero cuando yo conocí a Cristo hace 24 años, me quitó esa venda en los ojos, cambió mi vida, me perdonó, me dio la salvación. Cuando yo empecé a leer la Biblia, empecé a entender lo que es invertir en el reino de Dios. Y llevo 24 años haciéndolo, y quiero decirle que es lo mejor que podemos hacer. Invertir nuestra vida, nuestra finanza, nuestro tiempo, lo que somos, porque Dios recompensa y recompensa grandemente. Dios tiene un trato especial a los que invierten en su obra. Dios tiene un cuidado especial en los que son generosos con su obra. Ya vimos tantos versículos, tantos ejemplos. Ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a ser uno de los inversionistas también? ¿O va a ser de aquellos que dicen, no, es mío, a mí me costó, a mí quién me da, y yo qué? Dios es bueno, y Él dio lo mejor para salvarnos a su Hijo. Así que en esta noche yo quiero invitarle a que de veras tome decisiones y se convierta en un inversionista del reino de Dios. Póngase de pie, vamos a cantar una alabanza. Este altar